Te damos la bienvenida a este capítulo, a este segundo capítulo de Sin Filtro y con Fe. Te presento a mi amadísima esposa Juliana Cifuentes. Y yo les presento a mi amadísimo esposo Daniel Alfonso. Juntos queremos evangelizar como pareja, pero especialmente lograr llegar a tal punto de que veas a Dios incluso en una relación de pareja, donde juntos podemos servir a Dios, aprender de Él y sobre todo enamorarnos de nuestro Señor, ¿verdad? Y también, como lo dice el nombre, hablar sin filtros. Creo que hay necesidad de un espacio en donde podamos ser humanos, si bien tal vez puedan aprender cosas, pero más que aprender es que nos vean a nosotros tal cual somos en nuestra humanidad y sepan que este espacio se abre también para eso, para que podamos tener conversaciones difíciles, para que podamos tocar temas que tal vez no son tan fáciles a veces de tocar, pero también para que podamos, pues, desenfocarnos un poco de tanto que está pasando alrededor y podamos tener un espacio donde nos sintamos tranquilos y podamos hablar sin filtro y de cosas de Dios. Y eso es lo más importante. Queremos iniciar con esta pregunta el día de hoy y es cómo cómo identificamos nuestra vocación. Aquí creo que iniciarías tú Sí, me parece donde bien. nos cuentas en qué momento sentiste que Dios te decía vas a tener una vocación directamente hacia el matrimonio. Pues me gustaría ir un poquito, devolverme un poquito antes, y es cuando Dios también me respondió sobre la pregunta de qué vocación tienes para mí. Porque en ese momento, cuando era más joven y estaba en el colegio, yo estudié en un colegio católico de monjas, así que la vida religiosa para mí pues estaba todo el tiempo, la vi desde muy chiquita. Yo entré a este colegio a los 5 años y salí a los 16, por lo que pues vi hermanas monjas toda mi vida, fueron mis profesoras, la rectora siempre fue una monja, así que siempre estuvieron pues durante mi caminar y mi proceso educativo. Cuando entró a 11, había un grupo que me acuerdo se llamaba Semillitas, y yo en ese momento quería ser parte de ese grupo solo porque no asistían a la clase de ética y valores. Realmente ese era el único motivo por el cual yo quería pertenecer, porque me parecía súper aburrida esa clase. En el colegio nos daban una cartelera semanal y pues tenía alguna frase bonita de ética y valores, y nos tocaba en esa hora de clase hacer como copiarla a nuestro cuaderno y escribir no sé, una reflexión, y a mí me parecía lo más harto del mundo, así que cualquier excusa para saltarme esa materia creo que era bienvenida, así que me metí a ese grupo sin saber mucho que era un grupo vocacional, un espacio Okay. que las hermanas abrían para aquellas mujeres jóvenes que sentían un llamado a la vocación. Hubiera sido una religiosa muy bonita. Gracias. Pero más allá de eso, creo que me tomé el espacio en serio, y si bien mi relación con Dios en ese momento no era tan cercana, siendo muy honesta, eh, yo creía en Dios más porque así tocaba, o sea, un Dios de tradición, de familia y de educación. Así que pues no era un Dios cercano, por lo que ahí fue que empecé a hablar más cercanamente a Dios. Y recuerdo que las hermanas sí se tomaban obviamente este espacio muy en serio por la escasez vocacional, entonces yo asistí a retiros, yo conocí los cuartos de las hermanas, que eso era algo que nadie, obviamente, ningún estudiante conocía, Secreto. secreto. Yo vi a una hermanita sin la, ¿cómo se Sin el llama? velito que Sin el utilizan, velito. ¿sí? Uh-huh. Y De su así, de hábito. su hábito. Y así empecé como a de verdad
preguntarme, Señor, ¿tú me quisieras como hermana religiosa? Y en serio le pregunté honestamente, o sea, aún con miedo que me dijera que sí, la verdad, como que no lo veía en mi vida futura de ninguna forma, o sea, yo en ese momento no lo veía, pero sí le pregunté de corazón, o sea, si bien con miedo de que dijera que sí, pero con de corazón esperando una respuesta real y sentí que, no me acuerdo bien, eso fue ya hace bastante tiempo, 15 años, así que no me acuerdo tan bien, pero me acuerdo que estábamos en frente del Santísimo y yo de verdad le dije como, si quieres que sea hermana religiosa, dímelo, o sea, dímelo y la verdad no sentí nada. Y dije, ah, bueno, entonces no, pues gracias por responder. Y fue bonito porque si bien tal vez no fue así una gran, no sé, como Algo revelación místico. místico que se me apareció y me dijo, no, Juliana, vas a tener un gran esposo a tu lado. Amén. No, no fue así. Pero sí sentí que en mi corazón descansó porque le permití a Dios darme una señal que no llegó. Y ya. O sea, Ok. ahí también hubo una respuesta, ¿sabes? Así que esa fue la primera vez que me pregunté por mi vocación. Él me dijo, por aquí no. Y yo Aceptaste. acepté, gracias. Así que tenía otras dos opciones, que era la soltería o pues estar casada. Ahí mi historia es un poco más larga Y compleja. y compleja porque en esencia yo sentí un llamado a la vocación sacerdotal. Eh, Inició, no me acuerdo qué jubileo era o qué celebración importante dentro de la iglesia era, pero me acuerdo tanto que estábamos en el santuario del 20 de julio y yo quería estudiar medicina. Yo estaba como en quinto, sexto. Y le dije a mi mamá, yo quiero ser médico. Y ella me dijo, ¿por qué no eres médico de almas? ¿No has pensado ser sacerdote? Al inicio pensé, mi mamá me fregó la vida con esa pregunta. Y ahí fue donde comenzó mi proceso vocacional, donde comencé a sentir ese llamado a quizás, ven, puedo ser sacerdote. Le decía a mis compañeros que quería ser sacerdote, incluso se burlaban de mí en el colegio. Me imagino. Me decían el fraile o cometía algún error o hacía algo y ay, el padrecito y se burlaban y pero pues la llama de la vocación todavía seguía. Comencé a crecer, llegué a los 16, 17 años y la verdad, cuando uno tiene ese proceso vocacional donde sientes ese llamado y no recibes como una respuesta de Dios tan veraz como la tuya, me sentía muy colapsado, me sentía que no sabía qué hacer con mi vida y pues servía en una parroquia como acólito y en esta comunidad pues yo hice mi proceso vocacional. Lo hice como en tres comunidades diferentes, porque la iglesia tiene pluralidad de carismas. Entonces, pues hice ese proceso vocacional, me aceptaron en tres, yo decidí enfocarme en una. Ingresé al seminario en el 2014, me gradué en el 2013, en enero del 2014 entré al seminario y entré muy contento. Salí de casa, mis papás me llevaron, me organizaron el cuarto, fue algo muy bonito. Y ahí cuando ellos se fueron me sentí vacío. Algo en mí como que me hacía falta. Pero si ustedes me preguntan cuánto duré en el seminario, duré 1 año y medio. Fui feliz, no te lo voy a negar, fui y no se los voy a negar a ustedes, fui muy feliz en el seminario. Pero algo que sí me acuerdo mucho y que yo no sé hoy en día por qué lo hacía, bajaba a la capilla frente al sagrario, ahí aprendí a tocar guitarra, ya sabía tocar piano, y le decía al Señor como, dame la oportunidad de conocer a mi futura esposa. Estando en el seminario. Estando en el seminario, hoy en día no lo entiendo, entré a los 18 años y eran oraciones que le hacía frecuente al Señor en el sagrario y no sabía si estaba en el lugar equivocado, Cómoda vivienda. como la vivienda, pero me acuerdo mucho que bajaba 2, 3 de la mañana, que nadie se diera cuenta al sagrario y le preguntaba a Dios, ¿qué hago?
Y más cuando sentía que de pronto quería irme porque extrañaba a mi familia, porque me sentía solo, hasta que me dio apendicitis en el seminario. Me acuerdo tanto que 8 días antes de que me diera apendicitis le dio a un compañero del seminario y yo lo ayudé a cuidar, y cuando comenzó a mí a dolerme yo decía, no, eso es psicológico, y pues efectivamente sí, me dio apendicitis, me tuvieron que operar. Apendicitis psicológica. Sí, no, sí fue real. Cuando me voy a la clínica, antes de irme a la clínica tenía que pasar a la universidad, que era el seminario conciliar, y yo no me aguantaba el dolor. Yo llamé a mis papás, les dije, estoy que me muero del dolor, vengan por mí. Mi papá estaba muy lejos, trabajaba en ese momento en el centro, me dijo, no, llegué a la clínica, me atendieron, efectivamente apendicitis, no era psicológico, y me acuerdo tanto que el padre rector, cuando se enteró, mi papá lo llamó y le contó, algo quedó dentro de mí, es, ¿qué hubiera pasado si de pronto no le hubiera comentado a nadie en el seminario? Era una comunidad, y yo pude haberle dicho a algún hermano y sé que me hubieran ayudado y me hubieran llevado de urgencias, pero yo quería estar con mi familia. Efectivamente, pues me operan y ya mi mamá después queda embarazada, más o menos como al año que yo estaba ya en el seminario. Y pues la verdad, mi mamá cuando queda embarazada era un embarazo de alto riesgo por la edad. Y yo digo, acá está el momento. Sentí también retirarme. Primero porque ya no me sentía bien. Yo lloraba frente al Santísimo cuando me sentía solo, cuando no podía ir a donde mi familia. Pero por más de eso fui feliz. Y me acuerdo tanto que cuando decidí alejarme o retirarme del seminario, les comenté a mis papás. Y ellos me dijeron, bueno, pues es su decisión, usted es libre y lo apoyamos en lo que usted necesite. Me retiro, mi mamá tiene a mi hermanita, y comencé pues todavía con ese anhelo de, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y incluso llegaban momentos o noches donde no podía dormir porque pensaba si ser sacerdote o casarme o quedarme siendo soltero, ¿no? Y creo que ahí el Señor nos habla a todos de maneras distintas. A veces esperamos que el Señor te hubiera de pronto respondido a la primera, como Sí, a mí, pero creo que eso hace parte de el proceso que el Señor quería que tú vivieras y hace parte de tu vida y a veces esperamos que, no sé, como que saltarnos esas partes que para el Señor son importantes. Así que mientras Daniel pues se debatía en ser sacerdote o no, yo sentí mi corazón, como les digo, que la vida religiosa no era para mí. Sin embargo, cuando tengo pues creo que mi primer encuentro con Dios cara a cara real y empecé a conocerlo, creo que volvió un poco otra vez esa pregunta, porque cuando sientes ese amor tan grande y ese fuego en tu corazón y sientes tanto amor por él, creo que si te llegas a preguntar, en mi caso, ¿quieres ser mi esposo? O sea, ¿quieres que me case contigo? Y creo que en oración en algún momento tal vez se lo pregunté y no sentía nada. Y tal vez me sentía mal un poco como culpable tal vez soy yo. no eres tú, soy yo. Yo creo, Señor, dime más duro porque no te escucho. Y creo que en mi corazón nunca lo sentí, si bien amo a las hermanitas y he podido compartir mi vida con muchas hermanitas en mi caminar, unas ya mayores, otras más jóvenes, otras que se retiraron. Y sin embargo, creo que en mi corazón siempre estuvo ese cariño por la vida religiosa y ya cuando empecé a tener amigos sacerdotes también entendí la importancia del laico comprometido con la iglesia para los sacerdotes y las hermanas y los hermanos y creo que ahí también entendí que si bien iba a ser soltera o casada, independientemente de eso, mi primer amor iba a ser Dios
entendí que mi servicio iba más allá de la vocación que hasta ese momento no tenía clara. Y siento que eso es algo que no nos genera paz y tranquilidad, algo que nos cuesta y pues me retiro del seminario y seguía con esa pregunta, ¿qué hago con mi vida? Tuve mi primera novia justo después de haberme retirado del seminario. Y no fui yo. Y no fue ella. Ahí fue cuando dije, bueno, el tema de compartir fue una relación muy corta, duró como 8 meses nomás. Yo decía, pero todavía, incluso estando en esa relación, todavía pensaba ser sacerdote y sentía ese llamado. Viene mi segunda relación de pareja, duramos como 2 años y medio. Y me acuerdo tanto que en esa época vino el Papa Francisco acá a Colombia en el 2017. Ahí con esa visita yo pude estar en la plaza viéndolo, cantamos con muchos jóvenes. Fue una experiencia hermosísima. Y yo me acuerdo tanto que ese mismo día, mira, ese mismo día, yo no sé si te he contado, pero ese mismo día le escribí a uno de los sacerdotes donde estaba yo en la comunidad y le dije, padre, quiero volver al seminario. O sea, tú sentiste el llamado otra vez de Dios. Justo cuando el Papa se estaba subiendo al avión, le escribí al padre para que me aceptara en el seminario nuevamente, Ok. al encargado de los postulantes. Y yo, Dios santo, cuando yo no sé por qué, si tú me preguntas, no sé por qué, pero ese mensaje él nunca lo vio, nunca me respondió. Y ya comenzó después de que el Papa vino, comenzó a bajarse nuevamente el tema de la vocación, seguí con el tema de mi expareja, de mi pareja en ese momento, pero todavía seguía sintiendo ese llamado a la vida sacerdotal. Cuando ya nos conocimos, tuvimos pues nuestra relación sentimental. Si te la has perdido, te invito a que escuches el primer capítulo que contamos cómo nos conocimos. Me acuerdo tanto que iniciamos nuestra relación y yo todavía en el fondo, no se lo había dicho, quería ser sacerdote. Y como yo ya había hecho esa pregunta y bendecida y afortunada, me habían respondido claramente, mi inquietud no era si el Señor me quería para ser religiosa, era más con quién quería que yo me casara. O sea, entendí que me estaba preparando para el matrimonio, por lo que empecé más o menos a los 19 años a orar por mi San José. Yo también, antes de Daniel, tuve otra relación, una relación muy, muy bonita. Duramos 2 años y fue una relación en Dios, realmente en el servicio en la iglesia. No me esperaste. Perdón, en realidad sí. El caso es que entendí que por diferentes motivos, pues ya el Señor no nos quería juntos y creo que ambos lo sentimos. Así que esa relación se acabó. Y a mí en el fondo, en mi corazón, me sentí desgastada. Como que le entregué muchas cosas de cariño, de afecto a mi expareja y no es como que me arrepienta de eso, es más, es entender que se vive tanto en una relación de pareja y es como tan, no sé, es tan cercano y se vive tanto que al terminar, en mí, por ejemplo, a mí me dolió mucho, más que por que se haya terminado, era saber que esta persona que yo pensé que iba a ser mi esposo en ese momento, porque de nuevo fue una relación en Dios, entonces el matrimonio hacía parte de nuestras conversaciones. Sin embargo, entendí que yo no quería estar como picando aquí, picando allá y tal vez probando mucho a ver en dónde encontraba. Desde chiquita entendí que ahí no era. Entonces, por eso empecé a pedirle a Dios ya por mi San José. O sea, le dije, de verdad, mi corazón, no quiero desgastarme y desgastar a una persona que definitivamente no va a ser mi esposo. Por lo que te pido que me lo envíes en tu momento. Y eso sí se lo dije desde un principio. Es en tu tiempo.
Y si debo esperar 10 años, pues los esperaré. Y creo que yo me quedé con eso en mi cabeza, de que va a pasar años y años y años hasta que llegue, por lo que en mi cabeza eso era un anhelo en mi corazón y oraba constantemente, pero yo lo había como guardado, como que nos vemos en 10 años o en 5 años, porque yo seguro esto va a ser, se va a demorar mucho. Eterno. Exacto. Ahí fue cuando en mi vida ya a oculto seguía sintiendo ese llamado a la vida sacerdotal ya en relación con Juliana, hasta que un día yo llegué y le dije la verdad. Le dije, me acuerdo tanto que fue por llamada, le dije, es que yo todavía pienso ser sacerdote. Estábamos hablando del tema del matrimonio, etcétera. Y ahí la respuesta tuya, ¿te acuerdas cuál fue? No, no ¿No? tanto. Ella me dijo, miren, yo creo que yo soy la tóxica de la relación, El hombre de los detalles. el hombre de los detalles. Yo me acuerdo que ella me dijo, mira, yo no voy a competir con Dios. Si tú quieres ser sacerdote, es mejor que terminemos esto. Y ahí quedó la conversación. Lo curioso fue que yo que le decía, tenía toda la razón. Entonces yo me acuerdo que ese día no hablamos más, me fui a dormir, pero en ese sueño me acuerdo tanto que yo le decía al Señor, ¿qué hago? Yo a Juliana la amo, la quiero, pero pues todavía sigo sintiendo ese llamado y no sé qué hacer. Me acuerdo que tuve un sueño. ¿Qué pasó? Que ahí va mucho a lo que les decía ahorita. Yo ya lo tenía claro. Y como yo quería estar con mi San José y mi San José supuesto viene y me dice que él todavía tiene sus dudas, yo decía, de nuevo, yo no puedo competir con Dios. Y si tu vocación es el sacerdocio, ¿qué haces conmigo? Y también, siéndoles muy franca, me sentí un poco usada, porque yo le decía a él, tú sí sabías que yo ya lo tenía claro, tú sí sabías que la siguiente relación que yo quería tener era para casarme. Y aún sabiendo eso, decidiste ocultarme que todavía quería ser sacerdote. ¿Y por qué lo digo? No para echarte al agua, es para que vean que en esta relación que se estaba construyendo había fallas y había cosas por mejorar y la comunicación y la honestidad y cosas que hemos venido trabajando en estos años. Creo que en ese momento, si Daniel hubiera sido honesto conmigo, yo no me hubiera, o sea, yo no ni siquiera hubiéramos iniciado tal vez la relación. Pero sí es bonito entender que cuando él me contó, yo quiero ser sacerdote todavía, creo que tal vez él no se esperaba mi respuesta, porque no es normal que tu pareja en su momento te diga, terminemos porque quiero que vayas a estar con Dios. Sí, es más, no creo que No. pase tanto. Pero sí le dije y le pedí mucho a Dios después de que terminamos esa llamada de muéstrale. O sea, si es para que él sea sacerdote, que sea un santo sacerdote y que de verdad no deje, o sea, deje de perder el tiempo con cosas del mundo y de verdad se enfoque en ti. Y yo oré tanto por eso que las oraciones son escuchadas. Me acuerdo tanto que en ese tuve un sueño, Ese día. ese día, esa noche, en donde soñé que estaba nuevamente en el seminario, estaba en un cuarto del seminario específicamente, y algo que me llama la atención es que lo primero que hice fue, en ese sueño, me desperté y estaba buscando en el sueño a Juliana. Y yo, Juliana, ¿dónde está? Entré al baño, bajé, salí del cuarto y buscaba a Juliana. Y me acuerdo tanto que en el sueño, que el sacerdote que era el rector del seminario me decía, ella ya no está, ella ya se casó y ya tiene hijos y tiene una familia. Tú estás acá. Y yo me acuerdo que apenas me dice eso, yo comenzaba a gritarle en el sueño a Dios, Señor, ¿qué pasó? Yo a ella la amo, me voy a retirar de aquí, de salirme del seminario, decirle que quiero tener un hogar con ella, que me quiero casar con ella. Y ahí de la ansiedad, del miedo, del temor me levanté sudando, con pánico, con el corazón acelerado porque la había perdido.
Y me acuerdo que apenas me desperté, comencé a buscarla y yo, ok, bueno, la voy a escribir de que tuve esta experiencia, yo no sabía si me iba a creer o no, pero le conté mi sueño y le dije, ya tomé una decisión, quiero conformar contigo un hogar y tener una familia. Y creo que cuando él me contó, al principio sí se me hizo un poco fantasioso, o sea, uno no espera que Dios te hable tan claro y, Y ma- hablen sueños. y más porque era algo que Daniel le venía pidiendo hace años, o sea, no fue una inquietud de un día para otro, o sea, fue de muchos, muchos años en las que para Daniel el ver a un sacerdote y ver su ministerio era algo que le llamaba la atención y yo decía, de verdad, solo con un sueño bastó, o sea, de verdad, y yo en un principio sí me pregunté realmente si para Daniel había sido suficiente ese sueño, porque como yo ya lo tenía claro y yo de verdad quería seguir avanzando en mi relación con Dios para llegar al matrimonio, me di cuenta que si Daniel no iba de la mano conmigo, pues uno estaba yo perdiendo mi tiempo y él también. Pero verlo tan firme de no, de verdad le creí a Dios, de verdad sentí esto y ya con eso bastó. Entonces creo que también es bonito no solo dejar que Dios te hable, sino creerle cuando te habla. Y eso es algo muy clave que a veces dudamos de lo que Dios nos va mostrando, dudamos de lo que el Señor quiere para nuestra vida y que incluso le decimos, Señor, quiero esto, quiero aquello, guíame, pero tenemos como una venda en los ojos que no nos permite ver cómo Dios está actuando, cómo Dios está moviendo, cómo Dios está respondiendo las preguntas que nosotros le hacemos. Y esto me dolía mucho porque Dios me había llevado por un camino en donde mi vocación era la vida matrimonial y que yo mismo le dije al Señor, la decisión que tú tomes va a ser la mejor para mí. Pero Dios me estaba diciendo, no te preocupes porque lo que tú decidas yo también voy a hacer, voy a estar contigo y voy a estar ahí para ti. Decidimos entonces continuar nuestra relación ya más confiados de que el Señor y yo habíamos decidido que el proceso vocacional hacia la parte sacerdotal quedaba cancelado. No eres tú, soy yo con Dios. Y decidí decirle a Juliana, quiero casarme contigo. Y fue una aventura, ¿no? Porque llega pandemia. Y antes de que él me dijera que eventualmente sí le gustaría casarse conmigo, hubo algo que Daniel me dijo que seguro tú sí recuerdas muy bien, y es, yo quiero ser diácono permanente. O sea, si nos casamos y yo quiero ser diácono y recuerdo que le dije, claro, me parece perfecto. Y en su momento, él al principio me miraba como, ¿estás segura? Y ¿quieres que te explique qué es? Y yo no, yo sé, conozco un par de diáconos y sé de su ministerio y sé cuál es su servicio dentro de la iglesia, entiendo también cuál es el papel que tiene su amadísima esposa en su servicio y entendí que para mí servir es lo que me da paz, lo que me llena, es de verdad algo que es tan importante en mi vida que si eventualmente hace parte de Daniel del laicado, ya no como un laico, sino dentro del ministerio ordenado, pues el Señor pues nos irá mostrando y por eso le dije, por mí está perfecto y sé lo que significa, entiendo cuáles deberían ser el proceso que debes hacer, así que por mí tienes mi bendición. Te preguntarás de pronto qué es el diaconado permanente. El diaconado permanente es uno de los procesos que debe tener un sacerdote. Hay dos tipos de diaconados, el que es permanente y el que es transitorio. El transitorio es aquel seminarista que cumple los requisitos de filosofía, teología, el acolitado, el lectorado, recibe todo esto,
pasa a ser diácono. El diácono es ya casi, pues se considera clérigo y su nombre lo dice transitorio, transita, pero su fin último es llegar al sacerdocio. Cuando hablamos de un diaconado permanente, la iglesia le permite a parejas, a hombres casados que tienen su familia, llegar a ordenarse como diáconos permanentes, no aspirando a un sacerdocio. ¿Qué puede hacer un diácono permanente? Puede casar, bautizar, bendecir, servir en el altar, hace muchas cosas. Y hay algo que quiero contarte, es que yo a mi anterior pareja le decía, yo quiero ser diácono permanente. Y ella se puso de muy mal genio y me decía, no, pero ¿por qué? Y es que yo tengo que hacer algo. Por eso me extrañó mucho cuando Juliana de una, sí, 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 de una, cuenta conmigo. Yo, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Sí, yo estoy segura, yo sé qué es eso, tengo amigos. Y yo, ok. Ahí fue Dios diciéndome, tranquilo, esta es, la tercera es la vencida y no te preocupes. Lo que está en tu corazón lo llevaré a feliz término. Ahí, como dijo Daniel, retomando, vuelve pandemia y llega pandemia a nuestra vida y creo que como a la mayoría nos cambia todo. Yo en ese momento vivía con mi mamá, con mi abuelita y vivíamos en un apartamento las tres. Ahí pasamos los días difíciles de pandemia en donde no se podía salir, en donde era pico y cédula y tocaba bañarse en alcohol para poder entrar a la casa y Más con alguien mayor. más con alguien mayor. Yo en ese momento estaba trabajando virtualmente porque tocaba, así nos tocó a todos los que no éramos de un trabajo de primera línea y, sentí en mi corazón que ya llevaba hace un par de meses sintiendo de querer independizarme. Ahí tenía 24 años, ya había terminado mi carrera, estaba en mi primer trabajo. No ganaba mucho, pero sentía que con lo que ganaba podía subsistir. Y creo que le comenté esto a Daniel, le dije de verdad, ya quiero empezar a ver por lo mío y le conté que quería alquilar un apartaestudio o de pronto irme con roomies. Bueno, tenía como muchas opciones que son usualmente las primeras opciones de todo joven que se independiza. Y Daniel me sale con una propuesta muy indecente. Yo no sé por qué, pero yo la sentía que si ella se iba a un lado, a un apartamento, le iba a perder. ¿Sí? No sé por qué. Incluso yo vivía solo en un apartamento con mis dos gaticas que por ahí de pronto las ven o O las molestando. escuchan. Y me acuerdo tanto que yo le dije a ella, ven, pero Juliana me había comentado que uno de los tíos estaba arrendando un apartamento. Cabe resaltar algo. Yo le dije por molestar. Pues así no se escuchó. Yo le dije, ven, y si nosotros dos hablamos con tu tío y le decimos que nos deje el arriendo, nos dé el apartamento en arriendo, ¿nos vamos a vivir juntos? Ella me dijo, pues sí, listo de una. Cuando de un momento a otro ya había hablado con el tío, ya, listo, que ya tenemos que ir por las llaves. Ahí yo quedé, oh my God. Y creo que el Señor también te da lecciones. Yo cuando empecé a mi proceso de pues con Dios, tú empiezas a escuchar cosas de que es pecado vivir antes de casarse y que te vas al infierno y era algo que yo siempre había escuchado y yo como buena niña juiciosa pensé, pues no, nunca voy a vivir con alguien antes de casarme porque está mal y me voy al infierno. La verdad así lo pensaba. Incluso yo también por eso vivía solo, no viví con ninguna de mis anteriores parejas porque sabía que eso estaba mal y era pecado porque era vivir en unión libre. Y yo por eso es muy extraño que cuando Daniel me hace su propuesta indecente, yo le dijera que sí como tan fácil, o sea, como que se me hizo tan fácil, dije, ah, pues yo solo, tú sola, o sea, yo me quiero independizar, tú ya estás Nos independiente, queremos. pero no me di, o sea, tal vez en ese momento no me di
es el siguiente paso para antes de casarnos. O sea, tal vez creo que no lo imaginé, ¿Dimensionados? no lo dimensioné, como que dije, pues bueno, yo de verdad sentí en mi corazón de irme, de independizarme, no por temas de mi casa ni mucho menos, sino fue ya más un tema mío de querer algo propio, de sentirme cómoda en un espacio que podía llamar mío, y así fue que nos fuimos a vivir juntos. Y creo que por lo menos en mi casa, no, o sea, Daniel y yo llevábamos 1 año y medio de relación. O sea, si nos ponemos a hacer objetivos, eso se podría ver como un paso muy, muy Muy rápido, muy grande. grande, o sea, o incluso prematuro, porque la convivencia de los que hemos vivido con, ni siquiera tiene que ser una pareja, yo creo que con un roomie, con incluso tu propia familia, es complicada. O sea, cada quien trae sus vivencias, sus formas de hacer las cosas, Su desorden, sus olores, todo. sus órdenes, y creo que era algo que en mi casa por lo menos yo no viví. Yo, o sea, mis papás son separados, ellos nunca vivieron juntos. Así que yo no tuve como ese ejemplo de matrimonio en mi casa, era realmente mis abuelos. Sin embargo, pues mi abuelo murió cuando yo era muy chiquita y estuvo casi la mitad de mi vida muy enfermo, entonces realmente yo no viví o no vi dentro de mi núcleo familiar como esa dinámica de pareja. Eso yo no lo vi, por lo cual no tenía como un referente o un ejemplo. Fue algo que fui construyendo en la medida en que pues decidimos irnos a vivir juntos, y, y creo que empecé a entender cómo el Señor fue poniendo todo. O sea, nos fuimos a vivir juntos y ahí dejamos de comulgar, obviamente, y fue algo que en mi corazón a mí me dolía mucho. O sea, me dolía mucho ir a Eucaristía y sentir que no, o sea, que no podía comulgar. En mi corazón creo que le pedía perdón a Dios todo el tiempo. Sin embargo, era algo que era muy fácil de arreglar si uno se pone a mirar, pero para nosotros en ese momento creo que era un paso demasiado grande. O sea, en nuestra mente inmadura, juvenil, era pues vivir juntos está bien, pero ya casarnos tal vez no. Eso es un paso más Eso es grande. un paso más grande. Pero siento que el Señor va poniendo todo en el camino, y justo porque era pandemia, todavía decidimos irnos. O sea, es que todo pasa muy chistoso. Ni siquiera duramos 3 meses viviendo en el apartamento que nos arrendó mi tío cuando nos estábamos yendo fuera de la ciudad. A un pueblito cerca a Nolaima llamado La Florida. Y en este pueblito, o sea, si de por sí vivir con alguien en la ciudad cuando eres citadino es difícil, ahora imagínense en un pueblo en donde Sí. nuestros vecinos eran las vacas y las gallinas. Y creo que fue muy bonito ese año que estuvimos viviendo allá. Sin embargo, íbamos a la iglesia en el pueblo y yo le decía a Daniel, me siento mal. O sea, no, me siento que no estoy haciendo las cosas bien. Incluso luchábamos por mantener una castidad para poder comulgar. Era nuestro objetivo. Ser castos, y pues teníamos nuestra casa para nosotros dos solos, y pensar en no vamos a tener o mantener una relación sexual porque queremos comulgar. O sea, tanto lo teníamos tan presente que llegó el momento en donde Juliana me dice, Daniel, me sienta, me dice, Daniel, yo ya no quiero vivir en pecado. Tú me dirás si nos casamos o nos separamos, no de la relación, sino dejamos de vivir juntos, porque para mí está primero Dios. Y yo le dije a ella, casémonos. En menos de 3 meses preparamos nuestra boda, llamamos a nuestra familia. Algunos dijeron, pero es muy rápido. Duramos como que año y casi 2 años. Duramos, o sea, nosotros nos comprometimos faltando 3 meses para cumplir 2 años de noviazgo,
Cumplimos 2 años de noviazgo y a la semana fue la boda. Y ahí hay algo curioso. No sé, el Señor puso todo. Estábamos en pandemia. Yo le vi el lado positivo, porque pues estábamos en pandemia, no podíamos hacer una fiesta grande, no nos prestaban salones comunales, pero Dios comenzó a organizar todo. Llegó el día de nuestra boda, nos casamos el 12 de junio del 2021. Ya me Ujú. aprendí la fecha. Y hasta un salón no lo prestaron para hacer un brindis. Invitamos a los familiares más cercanos, amigos, y nos casamos. Y fue algo que, miren, yo sé que de pronto el hombre dirá luna de miel. Pensaba en la luna de miel, luna de miel. Yo pensaba era en el momento en que estemos juntos y consumamos nuestra relación. Diosito va a estar allá en el cielo diciéndome, bien chino, ya puede hacerlo con calma porque pasa a ser sacramento. Literalmente la relación sexual dentro del matrimonio. Y esto es clave. Aquellas parejas que nos escuchan, que viven en unión libre, sí, y llevan años en unión libre, vale la pena organizar la vida, vale la pena organizar incluso la relación, cerrar ciclos, pero sobre todo vale la pena casarse. Dicen que si uno se casa le va mal, es pura mentira. Siento que después de que nos casamos, a pesar de que hubo muchas crisis, se sentía diferente porque teníamos la bendición de Dios. Por eso te invitamos a que le pidas a Dios, si no sabes qué vocación estás llamado, estás llamada, pero especialmente también si fuiste llamado al matrimonio. Ora por tu amadísimo, ora por tu amadísima. Recuerda que somos una comunidad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estos mensajes, estas enseñanzas, estas historias de vida como testimonio. También te invitamos a que en la caja de comentarios escribas qué te pareció este capítulo y sobre todo si quieres que oremos por alguna intención que tienes en lo más profundo de tu corazón. Dios te bendiga. Bendiciones. Chao, chao.